Después de varios aplazamientos, tutelas, apelaciones y recusaciones, por fin arrancó la audiencia de preclusión que solicitó la Fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe. El fiscal Gabriel Jaimes anticipó, al inicio de su intervención, que las conclusiones de sus indagaciones se resumen en 6 hechos que giran en torno al caso, y que a su consideración demostraron la atipicidad de las conductas del expresidente Uribe, en otras palabras, que no hubo delito. 1. Las mentiras de Monsalve y de Yanira. La escena con la que arrancó el fiscal Gabriel Jaimes su intervención en la audiencia de preclusión, que duró casi 3 días de extensas jornadas, fue titulada Retractación de Juan Guillermo Monsalve con intervención del abogado Diego Cadena. Se trató de un recorrido por las declaraciones, pruebas y documentos sobre el supuesto plan para conseguir de Monsalve una versión en favor del expresidente Uribe en el proceso que en ese momento estaba en la Corte Suprema de Justicia. En el resumen que hizo la Fiscalía se escuchó la voz de Monsalve, su exesposa de Yanira Gómez, el abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe. El fiscal también presentó videos de seguridad de la picota y la grabación que hizo Monsalve con un reloj, para dejar constancia de la reunión con el abogado Cadena. Las conclusiones de la Fiscalía, además de insistir en que el proceso contra el expresidente Uribe debe precluir, incluyeron una compulsa de copias para investigar las actuaciones de Monsalve y de Yanira por falso testimonio y manipulación o alteración de material probatorio. Una decisión que llamó la atención, pues Deyanira es ahora víctima provisional en este proceso. El fiscal Jaimes identificó una serie de mentiras en las versiones y pruebas que Deyanira y Monsalve entregaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Disciplina de la Judicatura. Se trata de contradicciones en sus declaraciones y los elementos de prueba que tenían en su poder y que alteraron antes de entregarlos en el alto tribunal. 2. El enredo de Prada. El segundo hecho que enlistó la Fiscalía fue bautizado Retractación de Monsalve con intervención del ex representante Álvaro Hernán Prada. Fue un capítulo que incluyó las declaraciones de Carlos López, alias Caliche, un ex paramilitar que fue amigo y socio de Juan Guillermo Monsalve y que aseguró ser cercano al entonces congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Esto como garantía de remitir mensajes, supuestamente, del expresidente Álvaro Uribe. En las declaraciones que presentó la Fiscalía se escuchó cómo Monsalve y alias Caliche compartieron información, se comunicaron de manera periódica y hasta hablaron de la posibilidad de entregar una versión a la Corte Suprema para explicar cómo Monsalve fue abordado por el senador Iván Cepeda con el único objetivo de declarar en contra del expresidente Uribe a cambio de beneficios jurídicos. Luego de 2 días, la conclusión fue que alias Caliche hablaba más de la cuenta. Que sus explicaciones a Monsalve sobre su cercanía con el uribismo eran más que cuentos. Incluso Caliche lo reconoció así. 3. El Tuso y Cadena. El tercer punto de la intervención de Jaimes se llamó Declaración de Juan Carlos Sierra con intervención del abogado Diego Cadena. Un hecho que desde el inicio tenía firma de preclusión. El fiscal Jaimes anticipó, con una advertencia, su argumentación tras asegurar que la Corte Suprema excluyó, al resolver la situación jurídica del expresidente Uribe, las dudas alrededor de los supuestos ofrecimientos o presiones para que alias El Tuso Sierra, un narcoparamilitar extraditado a los Estados Unidos, denunciara cómo varios congresistas le ofrecieron asilo en Europa a cambio de vincular al expresidente con grupos paramilitares. La conclusión en este hecho dejó en claro que El Tuso Sierra entregó su versión libre de presiones y consciente de las implicaciones legales de su declaración, incluso la ratificó en todos los escenarios judiciales en los que se le preguntó lo mismo. Es más, ha acusado de manera vehemente a Piedad Córdoba y a Iván Cepeda de tratar de persuadirlo para declarar contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago. 4. Los exparas 3 personas privadas de la libertad recordaron de manera súbita, dijo la Corte Suprema de Justicia, que los entonces senadores Piedad Córdoba e Iván Cepeda los buscaron en las cárceles para preguntarles si tenían conocimiento, información o querían vincular al expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares a cambio de beneficios jurídicos. Se trata de Giovanni Alberto Cadavid, José Mármol Torregrosa y Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí. Ellos, por medio de una abogada, redactaron una carta dirigida a la Corte Suprema en la que contaron el encuentro con los congresistas. Los documentos dejaron dudas en los magistrados y este hecho no hizo parte de la medida de aseguramiento que impuso la misma Corte contra el exmandatario. La Fiscalía buscó a estos testigos y no solo confirmaron que les pidieron redactar esas cartas, sino que ampliaron sus denuncias. El fiscal Gabriel Jaimes consideró el hecho como muy grave y digno de investigación.
La conclusión de este capítulo fue darles credibilidad a los testimonios y confirmar que ni el expresidente o su defensa hicieron ofrecimientos a desmovilizados para obtener la declaración. 5. Los señalamientos de Gilda Niño. Este capítulo en el que se planteó un supuesto complot en la fiscalía de Eduardo Montealegre en contra del expresidente Álvaro Uribe fue titulado Declaración de Gilda Niño con intervención del abogado Diego Cadena. Gilda Niño fue una fiscal con 20 años de experiencia en el ente acusador que resultó condenada por favorecer a conocidos paramilitares en un proceso del que aseguró fue obligada a aceptar cargos. Ella repitió lo que dijo en la Corte Suprema y el plan ordenado por directivas de la Fiscalía con el único fin de buscar procesos y declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago en los despachos de Justicia y Paz. El resultado de las indagaciones, incluso con una nueva declaración de la exfiscal, concluyó que no hubo presiones u ofrecimientos a la exfuncionaria para que entregara la versión, que terminó por alimentar la hipótesis de un supuesto complot contra el exmandatario, orquestado desde la Fiscalía, y que en la Corte se convirtió en la compulsa de copias. 6. La última escena. El fiscal Jaimes dejó para el cierre el análisis de las declaraciones que entregó Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe, y de otros dos paramilitares, Fauner Barahona, alias Racumín, y John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, que fueron descartados por los magistrados. Advirtió que la Fiscalía busca, por medio de su exposición, demostrar las contradicciones en las que incurrió alias Víctor luego de los interrogatorios y declaraciones sobre los supuestos ofrecimientos y entregas de dinero a cambio de una versión en favor del expresidente Álvaro Uribe. La cita quedó para este lunes y allí el fiscal demostrará por qué las declaraciones de alias Racumín y Fosforito merecen algún grado de credibilidad, pues justamente coinciden con otras que fueron redactadas y enviadas a la Corte, pero que sin explicación fueron excluidas como elementos de prueba.